programa especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto en este programa especial con motivo del tercer año de gobierno y el respectivo informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Él va a dirigir un mensaje en unos minutos más y el equipo de Señal Informativa, como siempre en este programa especial, vamos a hacer un análisis respecto a lo que ha sido este tercer año de gobierno. Contaremos con la participación de algunos analistas y para realizar esta conducción de este programa especial saludo a mi compañero Enrique Tucen. Enrique, bienvenido, buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches a todos. Pues sí, el tercer mensaje de informe de gobierno, ya es mitad de camino para el gobernador Aristóteles Sandoval, y en esta situación extraordinaria, Carlos, por el accidente que tuvo el gobernador del estado el pasado domingo, y por lo tanto tendrá que hacer un mensaje, pues no en las condiciones que hubiera querido, no en las condiciones que quería en el Palacio Estatal, y por lo tanto tendremos que escucharlo desde otro lugar, ¿no? Así es, y esto rompe, por supuesto, esta tradición del llamado Día del Gobernador, Sí, ¿no? sí. Cuando rinde cuentas a los jaliscienses. En este caso, más que un informe, es costumbre ya emitir un mensaje, un posicionamiento político, a lo mejor un recuento de algunas acciones, porque el mensaje como tal ya fue entregado por escrito a los diputados como establece la ley, ¿no? Sí, el documento se entregó, como tú dices, Carlos, el día de ayer en la noche, pasaditas de las 8 de la noche. Lo entregó Roberto López Lara, el secretario general de gobierno, se lo entregó directamente al presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Aubry, y por lo tanto ahora viene el mensaje donde seguramente el gobernador puntualizará algunos de los temas que le interesan, sobre todo los relacionados con economía, combate a la pobreza, inseguridad, y seguramente nos dejará muchos indicadores para discutir en el debate posterior. Y también ha sido, digamos, una constante, por lo menos en los dos anteriores mensajes con motivo de sus informes, hacer algún anuncio, no espectacular, pero algún anuncio de gobierno, alguna detención. Particularmente en este caso, incluso por las condiciones que tú ya mencionabas, dio a conocer que se ponen en funcionamiento los sistemas del... ¿Cómo se llama? Macrobús. El trolebús, más bien. Bueno, sí, son los trolebús rojos, ¿no? Exacto. Las unidades rojas, sí. Sí, estas unidades modernizadas, digamos, Así del trolebús que se dieron a conocer el día de hoy. Y también veremos, Carlos, como tú dices, si en realidad hay otros anuncios, ¿no? Es relacionados correcto. porque muchas veces el informe, y también lo hace el presidente Enrique Peña Nieto, el informe no solo es rendir cuentas del pasado, muchas veces también tiene que ver con delinear algunas políticas públicas muy específicas de cara al futuro. Sí, por alguna circunstancia, usted no se enteró por qué estamos comentando esto, es que el gobernador lamentablemente tuvo un accidente el domingo pasado en su motocicleta, tuvo una fractura de tibia y peroné, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y este mensaje va a ser transmitido por televisión, lo haremos en alianza con C7, esta transmisión, además por Red Radio Universidad de Guadalajara, lo estaremos difundiendo, así que no tuvo la oportunidad de ser, como siempre ocurre, en Palacio de Gobierno acompañado de su gabinete, invitados especiales y el mensaje que ya es característico. Sí, ahora sí que el gobernador estará fuera de circulación entre 10 y 15 días, 10 días dicen los más optimistas, 15 días creo que es más bien el parámetro real, que estará fuera de circulación el gobernador del estado, y tendrá que estar también enyesado pues unas buenas semanas, ¿no? Entre 6 y 8 semanas, porque una fractura de tibia y peroné no es cosa menor. Claro, ahora déjeme explicarle la mecánica de este programa especial. Vamos a tener el análisis con parte del equipo de Señal Informativa para ver los puntos más importantes, el tema de la seguridad pública, por supuesto, el tema del medio ambiente, entre otros, pero también tendremos el posicionamiento de las distintas fracciones representadas en el Congreso local, un posicionamiento sobre el tercer año de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Y también un posicionamiento muy importante, y si te parece, Enrique, vamos a escucharlo del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Vamos a escuchar este posicionamiento de parte del rector general. En relación con la Universidad de Guadalajara, la verdad es que yo creo que hemos dado un avance muy significativo, no solamente en la relación de corresponsabilidad en lo que toca a las áreas que el Poder Público y la Universidad de Guadalajara tienen que hacer juntos, sino además en lo que concierne a las responsabilidades del Estado con relación a la educación superior de carácter público.
Yo creo que sin lugar a dudas este tercer año avanza en el tema de saneamiento financiero de la universidad, en el no déficit de las finanzas institucionales de la casa de estudio, y por otro lado, lo que esto ha permitido es un avance muy significativo en el Pacto por los Jóvenes, que fue uno de los proyectos que nos trazamos al inicio del periodo, un eje central de la política educativa de la Universidad de Guadalajara para este sexenio o esta administración, que consiste fundamentalmente en proporcionar y crecer en cantidad y en calidad alternativas para los jóvenes y para garantizar el derecho constitucional a la educación de miles de jaliscienses. Esto ha redundado en un incremento de espacios entre media superior y superior de más de 20,000 en lo que van esos 3 años. De tal manera que yo hago un balance muy positivo en lo que toca al rubro educativo. En lo que se refiere a estas metas que incluso usted las trazó también a su inicio de administración, el avance es correspondiente, es decir, más o menos la mitad del camino en aumento de matrícula tanto en bachillerato como en licenciatura. Sí, yo creo que hemos sentado las bases de un despegue, porque la inversión que se está haciendo en infraestructura académica en la universidad evidentemente nos va a permitir continuar incrementando los espacios hacia 1, 2 y 3 años que restan de la administración. Lo que sí queremos es que haya la corresponsabilidad en el gasto de operación y en el crecimiento de recursos humanos, de salarios, para que este incremento de matrícula se pueda volver una realidad. Porque los salones, las bibliotecas, los centros de documentación o laboratorios de cómputo solos, sin personal que los opere y sin gasto de operación para los estudiantes, pues realmente no nos daría ninguna solución práctica. ¿Hay otros proyectos que se hayan también fijado en el año reciente que hayan quedado pendientes o todo se ha cumplido? En general, lo que hemos hablado con el gobierno del Estado ha tenido una marcha positiva y de acuerdo. Hay aspectos que nos hace falta seguirle echando ganas. El tema particularmente del área de ciencias de la salud, bueno, el tema del seguro popular en el caso del Hospital Civil y de la regularización de su gasto en cuanto al capítulo 1000 no es menor, porque es un campo clínico, el campo clínico más importante de la universidad. Ahí hay una enorme cantidad de programas educativos y evidentemente la participación de la universidad en torno a la asistencia de pacientes, ¿no? Entonces, eso por supuesto que es algo que tenemos que atender. ¿Hay otros temas que le preocupan a la universidad más allá de las aulas? Me refiero al tema de medio ambiente, seguridad. ¿Cómo ve estos tópicos? Sin lugar a dudas coincidimos con el resto de la población en el sentido de que el problema número 1 es la seguridad. Es el problema número 1. No basta que se detenga a personajes vinculados con el crimen organizado o con la delincuencia, porque aparecen otros y los tejidos que hay de carácter social en franca descomposición no se regeneran a partir solamente de esas acciones. De manera tal que sí se requiere, y la universidad hace eco de ello, trabajar en torno al problema de la seguridad, en torno al problema del transporte, en torno al problema del agua. Ahí hay temas que siguen siendo un reto para el Estado. Bueno, ahí está la posición del rector general de la Universidad de Guadalajara en torno a este año de gobierno. Enrique, que aunque es el último año sobre el que informa, es inevitable hacer un recuento porque estamos a la mitad del sexenio, ¿no? Sí, de los 3 años, yo diría que el rector de la universidad toca algunos puntos importantes, el tema del pacto por los jóvenes, Claro. que fue una de las propuestas que planteó en su momento el rector, bueno, una serie de propuestas que planteó en mayo de 2013. En general dice que es un balance positivo, ¿no? lo que ha dejado este último año, y mete temas que son interesantes, como lo que tiene que ver con las nóminas y la reorganización del capítulo 1000, tanto en el Hospital Civil como en la Universidad de Guadalajara, y el tema del tejido social, ¿no? De la recomposición del tejido social, sobre todo partiendo del debate sobre la seguridad. Claro, este último punto sobre todo, Enrique, que estuvo sobre la palestra el año pasado, que hay que recordar que este ejercicio es sobre el año pasado, 2015,
que fueron acontecimientos realmente que pusieron a Jalisco otra vez en el escenario nacional y no necesariamente para bien, ¿no? Sí, los eventos, o los trágicos acontecimientos, diría yo, del 1 de mayo, Claro. que en pleno proceso electoral pues prácticamente paralizaron a la metrópoli y a muchas ciudades intermedias de nuestro estado. Y recordar también, Carlos, que fue un año también negativo en materia de incremento de los homicidios, prácticamente 15% de incremento de los homicidios dolosos, después de 3 años en que los homicidios habían ido a la baja. Otro tema también que citó el rector, aunque lo hizo de manera muy tangencial y que estuvo vigente y muy presente, yo diría que en forma sentida incluso, es el caso de la movilidad, ¿no? Sí. El transporte público, que fue otra piedra en el zapato de esta administración y que simplemente nada más no pueden con este paquete. Bueno, ¿cuántos temas, no? El tema de la movilidad incluye la certificación de las rutas, que creo Claro. que en el año 2015, Carlos, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que hubo un descenso en la credibilidad de esta certificación, porque se empezaron a certificar rutas masivamente. También el debate que tuvo que ver con Uber Claro. y la regulación de Uber. Y por supuesto el tema del papel del observatorio de movilidad, ¿no? Que muchas de sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta a tiempo y por lo tanto parecía más bien un órgano de adorno, ¿no? Acompañando algunas decisiones del gobierno del Estado. Bueno, pues ya iremos profundizando respecto a este tema. Respecto a este tema, estamos a unos minutos pues de que inicie este mensaje del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, como ya le hemos referido, y si usted se acaba de incorporar a esta transmisión especial, este programa especial, estamos a unos minutos de que dé inicio este mensaje de parte del gobernador en condiciones muy singulares, Enrique. No es en el Palacio, va a ser desde algún punto donde estará el gobernador después de haber sido dado de alta este día. Sí. Poco después de las 5 de la tarde fue dado de alta del hospital donde fue atendido. No nos han dicho exactamente el lugar, serán alrededor de 30 minutos, uno esperaría que fuera directamente desde Casa Jalisco, ¿no? Bueno, parece que vamos a ir ya a la señal, donde está a punto de iniciar precisamente este mensaje del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Bueno, en unos minutos más, unos segundos más nos van a dar la indicación para hacer este enlace, para escuchar este mensaje. Yo creo, Carlos, también, digamos, marcando el calendario de una semana que no solo tiene que ver con el informe. Por supuesto que el informe casi siempre se lleva todas las portadas, pero también la glosa, ¿no? Vamos a verlo. Jaliscienses, desde aquí les mando un saludo y sobre todo también agradecerles por su apoyo, comprensión y solidaridad hacia mi persona. El día de ayer, 1 de febrero, entregamos el informe al Congreso del Estado y no quise dejar pasar este día para enviarles un mensaje del trabajo y los logros a los que hemos llegado, pero también de las asignaturas pendientes. Y todo esto es gracias al talento y al esfuerzo de todos los jaliscienses. Hablemos de Jalisco, hablemos de ti, de nuestras familias, de los logros, las metas y sobre todo la ruta y el oriente que lleva nuestro estado. Un estado con cultura, historia, pero también con innovación, ciencia y tecnología, de lo cual nos sentimos verdaderamente orgullosos. Al día de hoy, Jalisco es la capital de la innovación. Es el mayor clúster tecnológico en nuestro país, el mayor ecosistema en Latinoamérica. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de nuestros jóvenes, de nuestras universidades, investigadores, académicos, al sector privado también, a quien quiero reconocer, y al apoyo que a través de este modelo triple hélice con el gobierno hemos conjuntado y está dando resultados. Más de 650 empresas en Jalisco, que da empleo a casi 100,000 personas y empleos bien remunerados. Pero sobre todo ahora hablamos de alta tecnología, no solamente de manufactura o de mano de obra, sino de mente de obra, de desarrollo. Y así seguimos promoviendo a nuestro estado en todo el mundo. Gracias a ello, hoy Jalisco es un foco de atención. Por eso es que trajimos inversiones importantes como Oracle, la ampliación de Intel, Flex, la ampliación en IBM. Y así se están desarrollando cada vez más empresas innovadoras con jóvenes que no le tienen miedo al fracaso, con jóvenes que le están apostando y que seguramente muy pronto tendrán éxito. Con muchos de ellos ya invertimos en el primer capital de riesgo, o capital de inversión como yo le llamo, porque creemos en ellos,
porque creemos que nuestras empresas que se dedican a la alta tecnología y que también piensan en nuestro medio ambiente tendrán éxito. Y hoy por hoy están generando empleo. De la misma manera, facilitamos el financiamiento. Hoy nuestro clúster tecnológico ha traído a Jalisco los mejores eventos, Startup Weekend, Campus Party, impulsando las cadenas proveedoras, impulsando el contenido nacional, acercándonos con una agenda de competitividad que está dando resultados. ¿Y por qué digo que está dando resultados? Porque si hablamos de economía, hoy tenemos un estado líder, un estado que ha generado de nueva cuenta empleos, 85,000 empleos al cierre del 2015. De estos, 71,915 fueron registrados ante el Seguro Social. Una inversión de más de 1,907 millones de dólares. El crecimiento que tenemos está por encima de la media nacional y hoy aportamos el 6.4 del Producto Interno Bruto, lo que no se veía desde 1997. Y esto es gracias al trabajo de todos. Hoy hay confianza, certeza jurídica, paz laboral y también estamos impulsando la justicia oral a través de juzgados mercantiles, que esto da confianza en todas nuestras transacciones. La economía es pujante porque no solamente invertimos en innovación en una rama productiva. Hoy somos el líder agroalimentario del país, aportando el 11% del Producto Interno Bruto, exportando a más de 67 países. Hoy tenemos la exportación y la mayor producción de huevo. Casi el 52% de huevo que se produce se hace aquí en Jalisco. Carne de pollo, carne de cerdo, carne de res. Hoy a través de un programa de sanidad, inocuidad y construyendo estos nuevos 3 rastros TIF, en Jalisco vamos a poder consumir la carne que se produce en Jalisco. Lo que no sucedía antes. Era imposible saber que somos líderes y en nuestros anaqueles no teníamos carne que se producía en Jalisco porque no había rastros TIF con estas especificaciones. Quiero reconocer a los productores jaliscienses. Gracias a tu trabajo, hoy tenemos este liderazgo. De la misma manera, los productores de maíz logramos a través de agricultura por contrato garantizar 2,700,000 toneladas de maíz, beneficiando a más de 40,000 productores. Son muchas las historias de éxito que podemos contar gracias a tu esfuerzo y a que estamos impulsando la innovación y la tecnología a través de insumos, apoyos, para que nuestro campo cada vez sea más productivo en todas las regiones del estado. Hablemos también de cómo estamos impulsando una política social que combata y reduzca la pobreza. La desigualdad es el mayor reto que tenemos los jaliscienses. Y hoy podemos decir que en Jalisco más de 290,000 familias salieron de la pobreza, 170,000 familias de la pobreza que más nos duele, la pobreza alimentaria. Y esto lo señala un organismo autónomo, Coneval. No son cifras del gobierno, porque decidimos focalizar los recursos a quien verdaderamente lo necesita, y no con intereses políticos o electorales, sino llegar a reducir esa brecha de desigualdad para que las familias que nacen en pobreza no necesariamente tengan que heredar la pobreza transgeneracionalmente. Y de eso nos sentimos orgullosos porque ha sido de manera transparente, porque se ha incluido a los bancos de alimentos, porque estamos trabajando con universidades y con la política del presidente en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Quiero reconocer todo el respaldo que nos ha dado el gobierno federal, al presidente Enrique Peña Nieto y a todos sus secretarios que se la han jugado con Jalisco. Y hoy estas cifras nos hablan con claridad que estamos avanzando. Apoyamos a la mujer a través del programa Mujeres Avanzando, dotándolas de herramientas, de capacidades, de apoyos para que ellas puedan encontrar sus propios ingresos y así salir adelante y sacar adelante a sus hijos, ya que aquí a las mujeres de Jalisco nada se les atora. Y si cuentan con el apoyo, salimos juntos adelante. Impulsamos, por supuesto, también los programas de apoyo al adulto mayor, hoy con bienevales, transporte gratuito, atención para que ellos puedan tener un desarrollo y una vejez digna, incluyéndolos a distintas actividades comunitarias. Con nuestros niños hemos trabajado muy de cerca y me enorgullece decir que acabamos de inaugurar la Procuraduría de Defensa del Menor, Ciudad Niñez, una procuraduría que hoy está resolviendo los problemas del futuro.
que hoy está orientando y atendiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellos que fueron vulnerados, para restituirles sus derechos y hacerles un plan de vida. Porque en ellos es en quien estamos pensando ahora para tener un mejor Estado, un mejor país. Y a través de la cultura, a través de la educación y el deporte, es como les generamos mejores oportunidades y un camino de desarrollo. En la cultura impulsamos las escuelas ECOS, que son orquestas infantiles. Este año construimos 10 más, ya llegamos a 29, beneficiando a más de 1,647 niños en el estado. Creemos en nuestros artistas, impulsamos industrias creativas, llevamos nuestras exposiciones a más de 34 países con 560 artistas. Y he cumplido con la promesa que hice, darle el 1% del presupuesto a la Secretaría de Cultura para que esto se refleje en más oportunidades, actividades y que esto mismo aleje a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la delincuencia o de las adicciones. En el deporte, de nueva cuenta, gracias a nuestros jóvenes atletas, hemos ganado el 16º campeonato nacional y el 12º de Paralimpiadas. Gracias y mi reconocimiento a todos nuestros jóvenes talentosos que nos llenan de orgullo. Y no solo eso, obtuvimos el premio presidente, ganando en otras justas deportivas, desde la educación primaria, premio indígena. Hoy ampliamos el deporte a todas las regiones, a todos los niveles y con todos los sectores. Este es el mejor antídoto para alejarlos de los vicios o de las adicciones. Y en materia de educación, hoy somos líderes a nivel nacional en cobertura de bachillerato, según lo indican distintas variables de bienestar según la OCDE, donde superamos 11 de 12. Hoy restituimos 300 nuevas 80 aulas provisionales, más de 1,182 nuevas aulas interactivas. Estamos renovando planteles para que al final de nuestra administración todos los jóvenes que quieran accesar y hagan trámites a la preparatoria puedan tener oportunidad sin ningún problema. Es esto lo que nos ha llevado a impulsar el bienestar de nuestra gente. El bienestar es una filosofía que impulsa el desarrollo de las personas. Pero también hablemos de un tema delicado, de un tema que nos duele y en el que estamos trabajando, el tema de la seguridad. En seguridad, si bien hemos avanzado con un nuevo modelo de la Fiscalía, con la Fuerza Única, tenemos en algunas cifras que se redujo la violación, el robo a negocio, robo a personas, el secuestro. Tenemos que otros delitos como el homicidio doloso o robo a carga pesada necesitamos trabajar más en ellos. Hemos trabajado en atención a víctimas del delito, en desaparecidos hoy con una agencia única que se encarga de atender este grave problema por el que sufren muchas familias. Y también con un grupo de organizaciones ciudadanas, organizaciones civiles, especialistas, estamos trabajando en una agenda común para reducir la violencia de género. No voy a permitir que se siga incrementando la violencia de género en nuestro estado. Iremos con acciones contundentes, con la ley en la mano y con políticas y acciones concretas para reducir la violencia de género, desde la reeducación en nuevas masculinidades, desde atender al generador de violencia, desde tener penas más severas y sobre todo una política integral en la que estamos escuchando a la sociedad. Este año hemos impulsado distintos programas en materia de seguridad, pero sobre todo desde la prevención. Hoy tenemos más espacios deportivos, hoy estamos atendiendo al preso o al primodelincuente para que tenga una mejor reinserción social. Y así vamos a seguir trabajando de manera puntual, esperando las reformas para instalar la Policía Estatal Única, cuidando que sea un proceso con los municipios de respeto, donde todos estemos coordinados y podemos ser más eficaces y sobre todo resolver problemas de inseguridad. En muchos municipios retomamos la paz, la armonía y la tranquilidad. Hoy nuestras policías están siendo garantes de la seguridad de nuestros ciudadanos y no nos vamos a detener. En el tema de movilidad, que es otra de nuestras asignaturas pendientes, si bien quiero señalar que hemos intervenido en transporte no motorizado, en la línea 3 del tren eléctrico, que ya lleva un 35% de avance, en la línea 1, que lleva un 52% de avance, en el proyecto de Vivici, vamos por la segunda y la tercera etapa, hoy pensamos en el peatón.
que es el que realiza casi el 34% de los 12.600.000 viajes que realizamos a diario. Con 3 zonas 30, esto es, ampliamos calles, banquetas, plazas y también, por supuesto, en el vehículo, hoy inauguramos, el día de ayer se puso en marcha la apertura del túnel Hidalgo, Santa Ester ya estaba previsto, también estaba en funcionamiento Periférico y Alcalde, y así vamos a seguir trabajando, porque hay un pendiente, y es con el reordenamiento del transporte. No vamos a tolerar que los choferes sigan cometiendo accidentes. Si bien los capacitamos, necesitamos orientarlos a que tengan un mejor ingreso. Ya se abrió el modelo para convocar la licitación al prepago y muy pronto vamos a tener esta tecnología en distintas rutas. La próxima semana iniciamos en Puerto Vallarta. Próximamente, en un par de meses, estará vigente en el BRT o Macrobús, en las líneas de tren eléctrico y en el reordenamiento de rutas, que esto será una realidad en este año para beneficio del usuario. Quiero señalar que para nosotros es muy importante la reducción de la contaminación. Por eso es que invertimos en transporte no motorizado. Por eso es que invertimos en trolebuses que ya están hoy funcionando en nuestra ciudad y en más líneas de metro. Porque queremos reducir las emisiones de contaminantes. La Agenda Verde es una prioridad para el Estado. Estamos recuperando nuestras cuencas, nuestro lago de Chapala, nuestros bosques, y así vamos a seguir defendiendo cada uno de nuestros pulmones, como el bosque La Primavera, la Barranca Huentitán y el bosque Los Colomos, donde quiero agradecer el apoyo que nos dieron todos los ciudadanos para la firma de este amparo colectivo, que esta es una de muchas acciones para defender el bosque, donde no nos van a quitar ni un solo centímetro más de área verde. Por el contrario, vamos por más metros de áreas verdes para nosotros y pensando sobre todo en nuestros hijos, para heredar un mejor planeta que el que nosotros nos ha tocado vivir. No me resta sino agradecer y decirles que creo firmemente en la participación democrática. Por eso presenté una iniciativa inédita, una iniciativa en la que quiero seguir empoderando al ciudadano. Que aquel ciudadano que elige y pone un gobernante también lo quite. Que el ciudadano incida en las decisiones con iniciativas populares, con cabildos abiertos. Que no solamente tenga poder de veto el gobernador o el Congreso, sino también tú. Que tú puedas colaborar más activamente, con poder y con herramienta en la mano, para incidir en la toma de decisiones. Este es nuestro hogar, este es nuestro mundo. Quiero decirte que como tú, sueño con que nuestras familias vivan mejor, que como tú, sueño con que tengamos más paz y armonía, que como tú, sueño con que tengamos un transporte público eficiente para que puedas aprovechar más tiempo de estar con tu familia. Y sobre todo, que como tú, podamos seguir transformando la realidad, podamos seguir aprovechando este gran estado que tenemos, un estado con historia, con cultura, con mucha riqueza. Pero lo más importante eres tú, el talento y el capital humano que tenemos los jaliscienses. Por eso hagamos equipo por Jalisco, hablemos de Jalisco, hablemos con orgullo de Jalisco. Muchas gracias. Manera hemos... Bueno, pues fue el mensaje del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, realmente un mensaje breve, se esperaba una intervención más o menos de alrededor de media hora, sí, Enrique, sí. Y finalmente terminó poco más de 15 minutos. Sí, 15 minutos tocó el gobernador, empezó por el tema de la innovación, sí. De ahí pasó a discutir algunas cifras en materia de pobreza y política social, después se fue a la inseguridad, donde creo que hizo la poca autocrítica que vimos en el informe, sobre todo en un par de cifras, en homicidios dolosos y robo a transporte de carga, y terminó con la iniciativa de participación democrática, ¿no? Se presentó en el Congreso la semana pasada. Claro, y bueno, para comenzar esta mesa de análisis hemos invitado a nuestros compañeros, gente de casa, por supuesto, Rubén Martín y Jesús Estrada, ambos periodistas. Bienvenido, Rubén. Mucho gusto, un saludo al auditorio, gracias por esta invitación. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Jesús, Enrique, gracias, muchas gracias. A ver, ¿por dónde comenzamos, Rubén, a hacer este análisis? Aunque se trata de un mensaje realmente, sí, el informe habrá que desmenuzarlo más ampliamente, ¿no? Fíjate que a mí me parece que está presentando un intento de presentar un Jalisco de maravilla que no existe.
Ya mencionaba Enrique, quizás la única tímida, pero muy tímida autocrítica es en el tema de seguridad. Pero, por ejemplo, en el contenido de los 5 volúmenes de los anexos, voy a ser honesto, no leí los 1900 páginas que tiene, pero en la revisión general hay un tomo en particular que es donde está la parte de indicadores. Son 6 indicadores para las 6, digamos, estrategias generales del Plan Estatal de Desarrollo, todas óptimas, todas con un semáforo en verde con el cual supuestamente califican que está en estado óptimo. Y luego entra el análisis de 26 programas sectoriales, es decir, cada una de estas 6 tiene algunas 4, otras 7, todas en semáforos en verde, excepto uno de derechos humanos, que está en amarillo. Ningún semáforo en rojo. Realmente es el estado que tenemos, es decir, dónde queda la pobreza, dónde queda la explotación, dónde queda el despojo, dónde queda la violencia sistemática, las muertes, los asesinatos. Apenas esta semana se está denunciando un hecho gravísimo en Tepatitlán. El señor Abraham Rodríguez denunció que el ejército entró a la casa de su hijo, que se llevó a él, a su hijo y a un sobrino, a otra persona más, el mismo ejército asesinando a 2 personas aquí en Tepatitlán. Tenemos una situación de violencia estructural que no está reflejada ni en lo que dice Aristóteles Sandoval en estos 15, 16 minutos, ni en el informe. Y a mí, con esto cerraría la primera intervención, esta idea de cambiar el lema y estrategia publicitaria, de cambiarla del bienestar por esta idea de capital, Jalisco, capital de la innovación, y hablemos de Jalisco, es una cosa absurda. En realidad es un fiasco, en mi opinión, de estrategia hoy, campaña publicitaria, pero a la vez me parecería que admite que el tema del bienestar ha sido un fracaso. Es decir, como que si admitiera que no pudo sacar el tema del bienestar y ahora intenta posicionar que la parte relevante de Jalisco es la parte de la innovación y de la economía. Y eso es mentira también. Habla de una industria electrónica como motor del desarrollo, que es cierto que genera muchísimas exportaciones, más de 44,000 millones de exportaciones este año, que es superior a muchos países de América Latina, pero hay más importaciones y eso lo niega el gobernador. Habló de salarios de calidad, es una absoluta mentira lo que está diciendo. Los salarios en promedio en la industria electrónica, esos 100,000 empleos de los que habla, ganan 100 pesos, 98, 95, 110 pesos al día. Él podría vivir con ese salario, es absolutamente falso lo que está diciendo. Rubén, 85,000 empleos, pero de los cuales, por cierto, solamente en el mes de diciembre se perdieron 14,000. Creados en el año. La cifra global, que no la dice el gobernador, en realidad fueron 71,000. Y la pérdida de poder adquisitivo en el año 2015 fue de menos 2.5%, como lo ilustra Mural Día de Jesús. ¿Qué tal? Pues yo quería retomar ese sentido porque comenzó el gobernador también hablando de la innovación y en concreto sus primeros mensajes de la industria electrónica. Son 100,000 empleos que hay ahí y quiero retomar una denuncia, que eso no viene ahí, que han planteado la coalición de trabajadoras y extrabajadores de la industria electrónica, de la gran cantidad de acosos laborales y sexuales que hay en esta industria. Ellos hablan de que aproximadamente 60 o 70% de los trabajadores ahí sufren acosos incluso sexuales y eso hay una nota que trae NTR hoy donde calcula una especialista de la Universidad de Guadalajara que puede llegar al 46% de todas las mujeres que trabajan, o de todos los trabajadores que sufren de esto. Si hay 100,000 trabajadores, por lo menos estaríamos pensando que 50,000 trabajadores de la industria electrónica sufren algún tipo de acoso. Pero más allá de todo está el tema que comentaba Rubén de las exportaciones, 44,000 millones de dólares, la mayoría vienen de la industria electrónica, comparado con un salario que está estancado. Comentabas, Enrique, esta nota de Mural que habla que el salario diario de cotización está en 305 pesos, cuando en marzo del 2013, cuando llegó, era un peso más, 306, incluso bajó el salario diario de cotización. ¿Y si le ponen la inflación? No, mucho más. Esto es como lo básico. Sí. Ya si vamos a otros indicadores, como recomiendo la encuesta nacional de ocupación y empleo, es más detallado el reflejo de cómo se ha perdido el salario, la capacidad de compra, de cómo la mayoría de los trabajadores de los nuevos empleos más bien se han sumado en las categorías donde tienen los salarios más bajos. La mayoría, de hecho, son salarios de 2 a 3 salarios mínimos, donde se ha incorporado la población ocupada. Entonces, si vemos que las exportaciones están marcando récord y los salarios están estancados o incluso cayendo, pues es una fotografía muy clara de la explotación, de que ahora que se habla de la desigualdad y el tema está como en boga, pues esto es un claro reflejo de cómo las políticas públicas están fomentando también esta explotación, esta desigualdad, ¿no? Claro, y tú mencionabas, Rubén, que hizo una especie de leve autocrítica del tema de la inseguridad, cuando en las encuestas la inseguridad es uno de los, digamos, indicadores que a la gente le preocupan más, ¿no? Así es, bueno,
por leve autocrítica a lo mejor fui muy condescendiente con él porque dijo es un tema pendiente de resolver. Sin embargo, las cifras que están dando, hoy tuvimos oportunidad de entrevistar al fiscal Eduardo Almaguer, y en realidad van a salir por delante con las cifras positivas, ¿no? Digamos, algunos indicadores de ciertos delitos de alto impacto que aparentemente se redujeron. Pero en términos generales, ya lo mencionabas tú, Enrique, al comenzar, hubo un repunte de homicidios este año. Es obvio que hay una presencia, yo me atrevo a decir, casi generalizada del crimen organizado en los municipios. O sea, ¿cuántos municipios en realidad el jefe político, digamos, la teoría liberal habla de la soberanía que reside en el pueblo y la deposita en los gobernantes? ¿En cuántos municipios realmente la soberanía política reside en el jefe de plaza, en narcotráfico, y no en el alcalde, no en los delegados municipales, no en el ejército? En una buena parte. Según el consultor internacional Edgardo Buscaglia, en todo el país, y esto hace 4 años, es probable que haya crecido, en todo el país el 72% de los municipios estaba penetrado, infiltrado por el crimen organizado. Entonces, esa realidad del narcotráfico, esa realidad que además no solamente de violencia, sino de complicidad, de corrupción entre los mandos políticos para que un negocio como el narcotráfico funcione, es obvio que debe haber complacencia de muchas autoridades políticas. Esa realidad la está ignorando más este asunto, ya no solo de las muertes violentas y los desaparecidos. Habría que hacer un reconocimiento que es la primera ocasión que un gobernante habla de los temas desaparecidos, tanto en público como en el mensaje escrito. Si hay una página solamente de las 1.800 y tantas que tiene el informe, que dedica al tema de desaparecidos. Pero al menos lo toca. Sí. ¿No? Al menos lo toca. Sí. Y creo que, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos con el fiscal Eduardo Almaguer, por lo menos en un asunto como de autocrítica, parece sensible. Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no ven esa, digamos, hasta ahora no ven esa realidad que ellos están señalando. Pero un aspecto, y con esto termino el tema de seguridad o de violencia, hay una violencia sistemática sobre todo contra los jóvenes. ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes son detenidos por las policías municipales cotidianamente en zona metropolitana y el resto del estado? Hay una situación muy grave, por ejemplo, en Lagos de Moreno, de ataques a los jóvenes. Incluso ha habido asesinatos anteriormente. Y en otros municipios está confirmada la participación de policías también en la desaparición de personas, de tal manera que me parece que pues esa, digamos, cierta autocrítica en realidad se debe profundizar, y es una materia pendiente bastante grave el tema de la seguridad. Y en el caso, Jesús, de la Fiscalía, un respaldo muy claro al gobernador, el modelo de la Fiscalía, ¿no? Le da, incluso dice, el modelo de la Fiscalía lo implementamos para obtener objetivos muy claros, y parece que respalda al fiscal y al modelo de lleno. Sí, hay que recordar que pues, uno de los cambios de 2015 fue justamente la salida de Luis Carlos Nájera y la llegada de Eduardo Almaguer, no solo de Almaguer como fiscal general, sino también la incorporación de Dante Haro como fiscal de Derechos Humanos. Le da ese respaldo. A pesar de estos avances que presenta, pues hay muchos pendientes. Ahí comentó por encima el gobernador el tema de la violencia de género y los feminicidios, algo que ya desde hace años las organizaciones especialistas en el tema vienen advirtiendo de cómo ha escalado la violencia contra las mujeres y vienen exigiendo que se active una alerta de género, pero algo que no vemos. De hecho, habló de esta mesa que se conformó con organizaciones de la sociedad civil y especialistas para hacer un diagnóstico que se supone llevaría ese diagnóstico a la activación de la alerta de género. El detalle es que el diagnóstico ya está listo desde hace un mes, prácticamente nos comentó Guadalupe Ramos, y todavía no vemos con claridad si se va a activar o no la alerta de género. De hecho, en algunas entrevistas que dio el gobernador en días pasados, él señalaba que pues, la alerta de género por sí sola no resuelve el problema, como que dando a entender que no es muy seguro que se vaya a activar este mecanismo. Claro. Ahora, fue un mensaje muy breve, 15 minutos. Es que el gobernador escogió solamente algunos temas para dar datos. El caso de movilidad, por ejemplo, el caso de lo que ya mencionado ustedes de la economía. Inseguridad. La inseguridad también, pero hubo algunos en los que de plano no se refirió a ellos, y yo les pregunto si debiera haberlo hecho. El tema del agua, por ejemplo, el Zapotillo. Exactamente, porque habla, qué bueno que tocas eso, Carlos, porque habla de las promesas que ha cumplido, ¿no? Cuando habla de que le destinó el 1% a cultura, pero muchas promesas que ha incumplido. Por ejemplo, a la población de Temacapulín, que fue, no solo envió un tuit, después visitó de manera sorpresiva a la población de Temacapulín para prometerles que no se iba a inundar ese pueblo, y en realidad se echó para atrás. Justo acaba de hacerse una campaña a finales del mes de enero recordando ese incumplimiento de hace 3 años. ¿Y por qué Temacapulín? Porque me parece que es como el caso paradigmático que revela cuál es la política del agua que tiene Aristóteles Sandoval. Temacapulín no solamente la inundación del riesgo de la inundación de ese pueblo de Acacico y de Palmarejo, como sabemos, sino la privatización del agua de facto.
la expropiación del agua de esa zona, de esa cuenca de los Altos, en particular del Río Verde, que es una zona ya con estrés hídrico, de acuerdo a los propios diagnósticos de la Comisión Nacional del Agua, y darle prioridad a llevarla a León con el pretexto de abastecer a la población, pero en realidad, según se denunció, y me parece que tienen razón los opositores, es para abastecer al complejo comercial, industrial, inmobiliario de la ciudad de León. Igual en el caso de Guadalajara, los grandes negocios, tanto en la construcción de la presa como el del acueducto, concesionados a algunas empresas extranjeras. Pero al priorizar eso, están dejando de priorizar lo que algunos expertos muy sensatos como Gleason, este académico de la Universidad de Guadalajara, dice: deberíamos aprovechar, suspender el zapotillo y aprovechar las propuestas que se han lanzado desde hace muchos años por expertos para remediar la pérdida de agua que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, para idear otras políticas de ahorro y de captación del agua del uso, por ejemplo, del agua pluvial, entre otras cosas que no se están tomando en cuenta. Y no solo eso, siguen las concesiones, aunque no es materia estatal, pero siguen las concesiones de agua a grandes empresas como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, con las cerveceras, en zonas de aquí de Guadalajara, a unos precios irrisorios, el metro cúbico a 18 pesos, para que luego las empresas... Lo revendan. Un litro de agua a ese precio, a estas empresas les sale 2 centavos y lo venden a 1,000 centavos. O sea, ese es el negocio que está en el modelo del agua. ¿Qué otro tema no apareció? Hablando en ese sentido, también llama la atención el informe. En la parte de medio ambiente hace énfasis en el tema del río Santiago, pero señalando que se mantiene la operación de las plantas de tratamiento de agua prieta y del ahogado como un logro, cuando hay muchísimos pendientes. Los pendientes son inspeccionar a las industrias, que son las que están causando que toda esa región de Juanacatlán, del Salto, pues es una de las zonas más contaminadas en términos de agua prácticamente en América Latina, según señalan los especialistas. Habla de convenios con industriales, pero ¿dónde están las inspecciones? ¿Dónde están las sanciones, las multas que deberían de estar instaurándose a estas industrias? Justo ahora que se están cumpliendo 7 años de la macro recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha reconocido que el cumplimiento de esas casi 200 recomendaciones, 170, pues es muy bajo lo que se ha cumplido de esas recomendaciones, que están causando enfermedades y muertes en la población que vive en la ribera del río Santiago. Ahora, otro tema, Rubén Jesús, que también puso datos sobre la mesa del gobernador, es el tema de la política social y el combate a la pobreza. Por un lado, habló de los 290,000 familias, dijo, en realidad son 290,000 personas que pasaron o que salieron de situación de pobreza, y 170,000 que pasaron de pobreza extrema a pobreza de algún otro tipo, ¿no? Patrimonial o de algún otro tipo. ¿Cómo ven este tema? Y sobre todo, ¿haría falta del gobernador una explicación de por qué salieron? Es decir, porque hasta el momento no sabemos exactamente qué política social fue eficaz, por qué, cuáles fueron los distintos factores que influyeron para que esa cifra fuera positiva. Esa cifra lo va a explotar hasta el cansancio, ¿no? Con esta idea de que a lo mejor está funcionando la política social, y diría también por eso la defensa del modelo económico en general, ¿no? Por eso habló de la industria electrónica, por eso habla del sector agrícola, sobre todo orientado hacia la exportación. Porque supuestamente eso, como bien dices, faltará la explicación de él y de ellos, pero aparentemente de esta combinación yo digo que aparente, de modelo económico que funciona más política social que funciona, saca de la pobreza a estas personas. Yo creo que es transitorio. ¿Por qué razón? Porque el modelo sigue existiendo, es un modelo, por ejemplo, sabemos de un deterioro salarial brutal. Se habló del salario base de cotización, pero los investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que tienen un trabajo sistemático desde hace, me parece, 38 años, hablan del fines de, pues prácticamente de 87, el fines de los 80 a la fecha, el salario mínimo en México ha perdido casi el 80% de su poder adquisitivo. Es obvio que ahí está, son decisiones de política general, pero que las replica aquí Aristóteles Sandoval, que a mí me hacen pensar que esto es insostenible, que no se mantiene. Pero además está bien que salgan la gente de la pobreza, pero habemos o hay 40% de los jaliscienses en la pobreza. 2.700.000. No es para presumir, o sea, estamos parados en una estructura social, en un sistema de dominación y político que reproduce esas desigualdades, que enfatiza o sigue produciendo esa pobreza, y del otro lado una concentración de la riqueza en muy pocas manos. O sea, está el informe de Oxfam para lo general, pero que se puede aplicar para lo que ocurre aquí en Jalisco. También factores externos como por ejemplo las remesas, ¿no? Que se revalorizaron muchísimo durante 2015. ¿No? De hecho ya superaron el petróleo como principal fuente de ingreso.
Yo quisiera nomás abundar sobre ese dato que daba Enrique. El gobernador se refería a 290,000 familias que salieron de la pobreza, aunque en realidad son personas. Sí, Quiero suponer que no se trata pues de esta euforia de que todo ven con el semáforo verde que lo llevó a pensar en familias, porque sería como 1,000,000. 1,000,000 es que es por 4 la familia regular, Muy bien. ¿no? La promedio. A ver, vamos a escuchar ahora el posicionamiento del diputado independiente Pedro Kumamoto en este ejercicio que estamos realizando aquí en Señal Informativa. Tenemos que hablar acerca del estado de la cuestión de Jalisco, y en ese sentido tenemos que empezar a platicar acerca de temas como la movilidad. Estamos viendo que nuestras ciudades ya no son factibles con el modelo persona-auto. Tenemos que empezar a apostarle a un modelo de movilidad no motorizada y un modelo de movilidad masiva. Y en ese sentido lo que hemos visto es que empiezan las obras de la nueva línea de tren ligero, pero eso es insuficiente. Creemos, por ejemplo, que tenemos que impulsar un sistema de BRT. Hemos visto que con el 80% de lo que cuesta una de las líneas del tren ligero, se podrían hacer hasta 8 líneas de BRT según el instituto, el ITDP, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder apuntalar no solamente a través del tren ligero y grandes obras, sino también a través de obras que puedan ir conectando todas las ciudades o que puedan ir conectando distintos municipios. En temas como la inseguridad, bueno, es un tema muy claro y un tema en el que nos estamos muy preocupados. Vemos una situación generalizada de desorden en el estado de Jalisco. Sin embargo, quiero hacer un punto muy específico. Tenemos que hablar de las familias, de las personas desaparecidas, y tenemos que erradicar la tortura como una práctica común dentro de los cuerpos policíacos. Estamos cansados de saber o de tener noticias en donde a los familiares se les entregan cenizas sin ningún tipo de rigor en pruebas de ADN y donde no se les da ningún tipo de atención directa a las y a los familiares de estas personas desaparecidas. Y por otro lado, el tema de la tortura dentro de los cuerpos policíacos es un tema que nos debe de seguir urgiendo, que se ha puesto atención desde los informes de Amnistía Internacional, pero que tenemos que seguir seguir incidiendo en ellos. Por otro lado, el punto de empleo. Se habla mucho del tema de la tecnología y también se habla mucho del tema del campo. Y eso es algo muy importante y celebramos los avances que se están dando. Sin embargo, también tenemos que hablar del primer empleo, los empleos para las y los jóvenes. Somos un grupo muy vulnerable a no poder encontrar un espacio laboral. Ya no se diga aquellas personas que salen de la universidad, sino cualquier persona arriba de los 18 años. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir impactando en los programas sociales y sobre todo en las políticas para poder incentivar que nuestros empleadores puedan hacerle paso a las personas jóvenes y también a las personas de la tercera edad. Finalizo diciendo que tenemos que hablar acerca de la salud y el tema, por ejemplo, del Hospital Civil de Guadalajara debe de darnos una buena visión de lo que está sucediendo mal en el estado de Jalisco. Tenemos que priorizar para que este hospital pueda funcionar de manera independiente y autónoma económicamente hablando, y sobre todo que les pueda seguir brindando atención junto con la red de los sistemas del Seguro Popular a las personas que viven en una situación más vulnerable dentro del estado de Jalisco. Finalizo diciendo que un punto importantísimo será medio ambiente. Tendremos que buscar cómo implementamos nuevos modelos de movilidad, nuevos modelos de industria que respeten la sustentabilidad y la ecología del estado de Jalisco. Bueno, Enrique, los distintos puntos que tocó Pedro Kumamoto me llaman la atención el tema de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, BRT, programas sociales, movilidad, muchos temas. Muchos temas. Así como él, vamos a seguir escuchando posicionamientos de otros coordinadores de fracción. El caso de este diputado era independiente, pero tendremos de Movimiento Ciudadano, entre otros. Vamos a una pausa, regresamos a este programa especial con motivo del tercer informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Regresamos a este programa especial de Señal Informativa con motivo del tercer informe de actividades de Jorge Aristóteles Sandoval. Hemos escuchado un discurso muy breve, 15, 16 minutos, Enrique. Pues es difícil dar cifras en este espacio, habrá que esperar la revisión de los datos duros, del documento que ya nos dijo Rubén que tiene más de 1.863 páginas, que será una tarea, por supuesto, de los diputados, pero también podemos hacer una retrospectiva a lo que fue el año, más allá del documento como tal, lo que nosotros vimos. En este sentido, en el tema, por ejemplo, de atención social, como dicen ustedes, ¿vieron ustedes algún sesgo positivo de esto o todo es en rojo?
Mira, yo en realidad creo que han cambiado el discurso. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía observo ese cambio de discurso, por ejemplo, de mayor atención a las víctimas. Como en el caso de Dante Aro, por ejemplo, la incorporación de Dante Aro, pero el mismo fiscal, pero el mismo Aristóteles, digamos, que lo el menciona, tema. eso dijo, esta grave realidad. Qué bueno que lo hice porque no lo habían reconocido, lo habían ignorado anteriormente. Eso es un cambio de discurso, pero hasta ahora todos los testimonios de los familiares es que no hay avance. Eso es lo más grave. Y aprovechando esto, quisiera detenerme en algo que mencionó Pedro Kumamoto, que es el tema de tortura, y que ya sabemos de que por sí es grave. Pero quizás es más elocuente si recordamos apenas una publicación de nuestra compañera Alejandra Guillén la semana pasada en el periódico Más por Más, algunos casos de tortura. La gente que nos ve y nos escucha debe saber que en este momento en Jalisco se aplican técnicas de tortura como aplicaban las dictaduras sudamericanas en los 70s y los cuerpos de contrainteligencia mexicana que detenían de manera ilegal y desaparecían a disidentes, se siguen aplicando. ¿Qué? Hay testimonios de hombres a los cuales se les mete la cabeza en los excusados, se les dan toques en los testículos, se les pone una bolsa en la cabeza para intentar asfixiarlos. A las mujeres se les hace lo mismo. Toques en la vagina, en los pezones. Hay testimonios de eso que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso está ocurriendo aquí en este momento en Jalisco y es inadmisible que ocurra. O sea, existe la tortura, pero existen estas técnicas y es inadmisible que ocurra. Y volviendo al tema del cambio del discurso, pues yo creo que es más bien eso, porque yo lo que observo, por ejemplo, en la relación con los movimientos sociales es más una relación de que se les ignora y que no se les atiende, incluso se les incumplen promesas. Por ejemplo, Lilia Ruiz, de esta Asociación de Damnificados del 22 de abril, apenas la semana pasada nos estaba denunciando que el gobierno del estado debe 2 millones de pesos al hospital que les provee medicamentos y la atención, y por lo tanto no hay atención hacia ellos. Claro. Rubén, y otro de los temas que planteó el gobernador, hablábamos antes del informe, de este mensaje, Carlos, de que hay mucho de futuro muchas veces en los informes o en los mensajes que de pronto da el gobernador. Y uno de los temas que puso Jesús sobre la palestra es el tema del mando estatal único, ¿no? Pero que se discute a nivel nacional, que está discutiendo tanto en la CONAGO como en el Congreso de la Unión, todavía no sabemos claramente qué tipo de mando estatal único, si van a seguir existiendo las fuerzas únicas metropolitanas, las regionales, si desaparecen las policías municipales, pero por lo menos lo plantea como uno de los temas para 2016. De hecho, la CONAGO ya le pidió al Senado avanzar en el tema del mando único. Tuvieron reunión 15 gobernadores, me parece que fue el día de ayer. Y va a avanzar ese modelo. ¿Qué tan exitoso va a ser? Pues quién sabe, porque como que todo se ha concentrado la atención a nivel federal con el tema de inseguridad, con el tema de violaciones de derechos humanos, particularmente un debate a partir de Ayotzinapa en el tema de los mandos municipales. De hecho, alguien en la reunión de la CONAGO señalaba que hay que avanzar en este modelo porque ya no tienen remedio las 1,800 policías municipales, pero hay que recordar que también hay muchísimas. Hoy justo estábamos comentando de los 166 casos de desaparición forzada que investiga la PGR, la mayoría son por el Ejército, por Policía Federal y por policías estatales. Claro. En cuarto lugar es que están las policías municipales. Digo. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio plural, por supuesto, como siempre, todos los que hacen aquí en Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. Así que tengo la línea telefónica al director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, vocero del Gobierno del Estado, Gonzalo Sánchez. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches, Rubén, Jesús, Enrique, si alguien se me pasa, saludos también. Fueron todos. Bueno, y un servidor. A ver, Gonzalo, ¿quieres comentarnos algo respecto a lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio? Saludos, Carlos. No, solamente para poner en contexto, se trató del mensaje del gobernador en el marco de su tercer informe, un mensaje que se da de alguna manera de improviso cuando ya se había cancelado el mensaje programado en Palacio de Gobierno, en el evento que se iba a llevar a cabo ya a las 12 del día, y en este momento se programa un mensaje de 15 minutos, duró alrededor de los 15 minutos, con el objetivo de hacer una síntesis, de dar un mensaje a los jaliscienses sobre el estado que guarda la administración pública. Desde luego se pueden quedar temas en el tintero, tanto positivos como algunos otros no tan positivos, pero bueno, también en cuestión de economía del tiempo y sobre todo tratando de ser concisos, lo que hizo el gobernador fue rendir cuentas, no obstante la situación de salud por la que atraviesa. De acuerdo, aquí se han estado comentando situaciones de estadísticas, cifras, etcétera. ¿Algún comentario en particular sobre esto, Gonzalo? Sí, mencionaban
los datos de seguridad, ¿no? Que había faltado una referencia al asunto del crimen organizado. Yo se los diría en dos vertientes. La primera es el asunto del tiempo, como ya les comenté, y la segunda es un asunto que nunca se ha negado. Nunca se ha negado la presencia del crimen organizado en el Estado, pero lo que también se ha dicho con mucha firmeza es que gracias a la coordinación que se ha tenido con las fuerzas federales, con las policías municipales y sobre todo la manera en que ha actuado la policía estatal, interviniendo municipios, desarmando policías, se ha mantenido a raya al grupo que venía azotando el Estado en meses anteriores. Esto no quiere decir que se haya extirpado el cáncer, pero sí quiere decir que en este momento está contenido. Que hay un problema también en los temas patrimoniales, que a la gente le duele los robos patrimoniales, casa, habitación, vehículos, autopartes, y que en eso se tiene que trabajar de manera coordinada con las policías municipales, eso es cierto, ¿no? Y me parece que el gobernador lo tocó y lo esbozó en algo que fue, repito, un mensaje que duró alrededor de 15 minutos y que plantea un panorama general de cuál es el estado que guarda la administración pública en estos momentos. Gonzalo Sánchez, te saluda Enrique Tucen. Preguntarte por el tema del orden. ¿Por qué eligieron exactamente ese orden en el discurso? Es decir, comenzar con el tema de innovación y después ir hacia los temas de política social y de seguridad. ¿Por qué no comenzar con los temas de seguridad, por ejemplo? Qué bueno que haces esta pregunta. Te la contesto de manera contundente. Porque se trataba de hablar de Jalisco, Enrique. Se trataba de hablar no del gobierno de Jalisco. Se trataba de hablar de los logros que más allá del gobierno, con el acompañamiento del gobierno y siendo el gobierno un actor que acompaña, no un actor protagónico, se han logrado en el Estado. En estos logros está la innovación, consolidar el clúster tecnológico más importante de América Latina, que no es cosa menor, y que tiene que ver con los emprendedores, con los, en su mayoría jóvenes que le apuestan, que fracasan, vuelven a fracasar y finalmente les pegan una idea, y en eso el gobierno les ha apoyado y ha estado detrás a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Lo mismo en el caso de economía, logros históricos, ahí está la estadística, logros que en más de una década no se habían obtenido en materia de empleos, en materia de atracción de inversiones, en materia de nuevas inversiones. No estamos diciendo que debemos de echar las campanas al vuelo y que Jalisco ya está salvado de todos sus males. No, no es así. Pero lo que también no se debe escatimar es decir que Jalisco en este momento ha recuperado buena parte del liderazgo que había perdido en años anteriores, que Jalisco en este momento ha salido del rezago en el que estaba y que estamos en la ruta de seguir ascendiendo y de poner a Jalisco en el lugar en donde debe de estar en el concierto nacional. Muy bien, Gonzalo, pues te agradecemos que hayas tomado esta llamada y ahí están las precisiones que has hecho. Este espacio es plural y está abierto y estamos a la orden para cualquier otro comentario de tu parte o de otro integrante del gabinete. Muchas gracias, Gonzalo. Les agradezco mucho, como siempre, la apertura. Efectivamente es un espacio plural. Te saludo, Carlos, saludo a toda la mesa y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahí tienen ustedes Gonzalo Sánchez, el vocero del Gobierno del Estado. Tenemos un par de minutos antes de irnos ya. ¿Algún comentario final, Rubén, Jesús? Yo, solo para cerrarlo, volví a reiterar, Gonzalo Sánchez, sí, el tema del empleo, sin duda es un avance. No son 85,000, como dijo el gobernador, son 71,000 los que se crearon el año pasado. Al final, sí. Pero vuelvo e insisto en dos cosas. Bueno, uno, hay un déficit, porque estos 70,000 empleos es lo que se supone que se deben crear en Jalisco cada año para absorber, satisfacer la demanda laboral. Si consideramos, haciendo un balance de los 3 años, con esa cifra de 70,000, que por cierto se queda corta porque algunos especialistas ya hablan que se necesita son 80,000 empleos al año, no 70. Hasta 100,000 incluso algunos. Hasta 100,000 en Jalisco, pero vamos a decir los 70, hay un déficit de todas maneras de 35, 36,000 empleos en los 3 años, considerando los 2 primeros años. Y luego, en lo mismo una vez más, hay empleo, pero si los salarios están estancados o están cayendo, entonces, ¿qué función tienen estos empleos? Más que pues alimentar a esta desbalance, a esta desigualdad económica que estamos viendo con este récord en las exportaciones como un ejemplo, ¿no? Gonzalo Sánchez como que aclaró un poco el sentido de la campaña, no es hablar del gobierno sino hablar de la sociedad. Bueno, es falso lo que dice, en el sentido de que son los innovadores jaliscienses el apoyo, ellos los que están, digamos, sustentando esta industria electrónica, eso es falso. La mayor parte digamos, de las exportaciones están en manos de empresas extranjeras, la mayor parte. Son las que, digamos, sostienen la industria electrónica
y que pagan salarios miserables. Hay algunos pocos ingenieros, algunos pocos directivos que ganarán cerca de 15,000, 18,000 pesos, 20,000, a lo mejor más algunos, pero la mayoría, como ya dije, ganan en promedio 100, no más de 120 pesos al día, en condiciones de explotación, de largas jornadas de trabajo, sin prestaciones, en outsourcing. Y la otra, lo que están impulsando o digamos como presumiendo del tema agrícola, también en buena medida son empresas extranjeras que están acaparando tierras y pagando salarios también muy bajos a jornaleros, a campesinos jaliscienses. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Al contrario, gracias a Jesús, ustedes por la invitación. Muchas gracias. Carlos, Enrique. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con otros analistas para tocar otros temas con motivo de este tercer informe de Jorge Aristóteles Sandoval. Continuamos en este programa especial de Señal Informativa con motivo del tercer informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Hemos dicho que este es un espacio plural, Enrique, y escuchamos el posicionamiento del diputado independiente Pedro Kumamoto. Tendremos los coordinadores de las distintas fracciones, pero en la línea telefónica tenemos ya al coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, saludándote a ti, también a Enrique, un saludo, y a todo tu amable auditorio. Pues para escuchar tu opinión, Hugo Contreras, sobre este último año, este tercer año de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Sí, Carlos. Primero decirte que, pues como vieron ustedes y que a través de los diferentes medios de comunicación están transmitiendo el mensaje que por alguna circunstancia que ya ustedes lo explicaron del incidente que sufrió el gobernador, desafortunadamente, pero que al final de cuentas está cumpliendo con su responsabilidad. Un mensaje breve, como ustedes también lo han comentado, pero yo creo que muy sustancioso, porque toca diferentes temas que los jaliscienses debemos de estar enterados. Yo creo que está tocando un tema fundamental desde el punto de vista muy personal, Carlos. Hoy en estos días que vivimos una verdadera competencia mundial, pues yo creo que Jalisco se coloca como líder en la innovación. Yo creo que es un tema que para ser competitivos y tener oportunidades, qué importante es que el gobernador esté impulsando a Jalisco en esta área, en esta asignatura de la innovación, de la ciencia y tecnología. Eso es importante. Está tocando los temas de economía, donde Jalisco también se coloca como líder en algunas áreas, donde se generan empleos. Si bien es cierto que a lo mejor pues quisiéramos que tuviéramos una mayor remuneración en nuestro trabajo, yo estoy de acuerdo, pero bueno, también si nos ponemos a pensar, Carlos, si no generáramos esos miles y miles de empleos, ¿qué sucedería con nuestra gente, con nuestros jaliscienses? ¿Sabes tú en dónde podrían estar? ¿A dónde se irían? Yo creo que hay que buscarle el lado positivo a las cosas, y yo, con mucho respeto a la opinión que puedan vertir los demás compañeros analistas o coordinadores de otras fracciones parlamentarias, para mí sí es de singular importancia que se haya logrado cerca de los 80,000 empleos directos, y que eso por lo menos detiene la migración de nuestros jóvenes, o por lo menos también no los deja ir a la delincuencia, a la drogadicción. Por eso el impulso que el propio gobernador anunciaba de invertirle más a la cultura y al deporte, como lo acabamos de escuchar, eso retiene a nuestros jóvenes en una ruta del bien. Por otro lado, el programas sociales de los que él tocaba, el apoyo a adultos mayores, a las mujeres, darle los instrumentos, herramientas para que sean autosuficientes y capaces de luchar en esta vida, y que muchas de esas mujeres son madres solteras, el apoyo de transporte, el apoyo de vales, apoyo de mochilas con útiles. Eso es de singular importancia, porque va directo, Carlos, a la economía de las familias. El tema de combatir la pobreza extrema o la pobreza alimentaria, donde más de 770,000 personas salen de esa pobreza que la hemos denominado pobreza
alimentaria y que es respaldada por un programa nacional por el presidente Enrique Peña Nieto, la Gran Cruzada contra el Hambre. Entonces son políticas sociales que van directos a la economía de quienes lo necesitan. Por otro lado, estamos escuchando al gobernador de que Jalisco es líder en materia, en la asignatura de agroalimentaria. Jalisco no contaba con los rastros TIC con los que señaló precisamente para que los estándares de calidad, de sanidad, puedan estar en el mercado, y eso es de singular importancia también, Carlos, porque Jalisco no tenía esos lugares, y hoy con las políticas públicas que el gobierno del estado ha implementado, le da esa preponderancia a Jalisco, y también tiene el valor y la humildad de reconocer las asignaturas que están pendientes, que se están trabajando, que se están implementando políticas para combatirlas, que es precisamente la seguridad pública, y que se viene arrastrando de muchos años atrás, y que es una corresponsabilidad de todos los poderes, incluyendo a los propios ciudadanos que somos parte de esto, y la parte de la movilidad, donde precisamente da los avances de que se están dando, pero también reconoce que se está haciendo el esfuerzo. Creo que el mensaje tiene un gran contenido, pues, respetando la opinión de los demás, pero en lo particular lo veo con una gran satisfacción, con una visión propositiva, porque creo que se está trabajando y Jalisco está en lugares que en verdad se había perdido. Sí hay tareas pendientes, sí hay asignaturas pendientes, pero también tenemos que tener la humildad para reconocer que Jalisco ha logrado lugares que los había perdido en diferentes materias. Carlos. Diputado Hugo Contreras, está el tema también que concierne directamente al Poder Legislativo de la iniciativa en materia de participación democrática, que el gobernador terminó su mensaje con ese tema precisamente. ¿Qué tanto falta para que esta iniciativa sea realidad, y si ya empezaron a discutir entre las tres iniciativas sobre el tema que hay actualmente en el Poder Legislativo? Sí, Enrique, fíjate qué importante pregunta o comentario estás haciendo, y quienes nos están escuchando o viendo por este medio será de mucha relevancia. Déjame decirte, Enrique, fíjate bien, es mi apreciación y espero que la podamos compartir o coincidir, por lo menos así la historia o el antecedente así lo dice. Fíjate que cuando alguna fuerza política intentaba presentar un tipo de iniciativas que tuviera que ver con el empoderamiento del ciudadano, quienes se oponían a ello era el gobierno. Y qué relevante resulta hoy, Enrique, que haya sido precisamente la audacia, el valor, la visión, la actitud del gobernador Jorge Aristóteles de que el gobierno sea quien haya propuesto esta iniciativa de participación democrática, que no tiene otro fin más de que darle mayores herramientas al ciudadano, mayor empoderamiento y facilitarle su participación en la vida democrática, Y digo la vida democrática no únicamente porque sea un término, sino porque incluye a los adultos, a los mayores y a los propios niños. Los niños tienen también derechos y tienen perspectivas, y aquí creo que en esta reforma democrática que presenta el gobernador a una iniciativa del rango constitucional, me parece de suma importancia y de mucha audacia y de mucha vanguardia, y que lo haya hecho el gobierno, a diferencia de otros tiempos, otros sexenios o otras décadas, que era el gobierno el que se oponía a ello. Entonces yo espero, y lo digo con absoluto respeto a mis demás compañeros diputados que conformamos esta legislatura del Congreso del Estado, que lo veamos no como una circunstancia partidista, sino que la veamos como una oportunidad donde todos juntos podamos aportarle y que se cristalicen y se lleguen a constituir en norma jurídica, en la Constitución, figuras tan importantes como las que incluye
esta iniciativa, que son precisamente la revocación de mandato bajo un procedimiento legal, constitucional, y que no sea una falsa o una faramalla, por así decirlo, sino que sea una figura jurídica que permita precisamente al ciudadano revocarle la confianza o el mandato que le otorgó en un proceso electoral, la figura como la ratificación constitucional, donde también el ciudadano tiene ese poder como para también poder vetar lo que a lo mejor los diputados, los presidentes municipales y el propio Ejecutivo del Estado pueda hacer alguna modificación, sean los ciudadanos quien la ratifique, o lo contrario, figuras como el Cabildo Abierto que le permitan a los ciudadanos expresar de propia voz sus sentimientos, sus problemas, y sean escuchados directamente por quienes están en un ayuntamiento para atender los problemas directos, la Junta municipal, que también la incluye esa figura, la participación cívica, donde incluye a los niños, el presupuesto participativo. Entonces, Enrique, es una extraordinaria pregunta que tú me haces, que yo la considero que proviene de un poder que anteriormente era quien se oponía, hoy es el que la impulsa. Es una iniciativa de vanguardia, de verdad, no porque el gobernador sea un actor político que su participación haya sido en mi partido, en el Revolucionario Institucional, sino por la visión plural que tiene y la visión que un ejecutivo debe de tener para empoderar a los ciudadanos, y que ahora está en el terreno de los legisladores, de todos los diputados, y que yo espero que no se politice, que no sea partidista, sino que pensemos en el empoderamiento del ciudadano, y que se le genere y se le faciliten los instrumentos, que se sientan partícipes de todos estos mecanismos, y que ahora sí el ciudadano tenga injerencia en las próximas decisiones, e inclusive que se facilitan las figuras que ya existen en la ley, como las de candidaturas independientes, que se reduce el número de firmas que se requieren para poder aspirar a una representación o una elección popular, que inclusive la iniciativa popular se reduce el número de firmas. Pues, Enrique, yo lo veo de manera extraordinaria, no porque sea un gobernador emanado de mi partido, sino por la visión vanguardista que tiene Jorge Aristóteles Sandoval como titular del Ejecutivo, y que yo espero que los diputados la veamos con esa misma interesa, sin que caigamos en una circunstancia de partidista o de alguien en lo particular o en lo singular, que sea un interés de los jaliscienses, para los jaliscienses, y empoderamiento en los ciudadanos, Enrique. Bueno, muchas gracias, diputado Hugo Contreras. Al contrario, gracias por darme esta oportunidad de expresar mi punto de vista. Un saludo a todo tu amable auditorio, y siempre dispuesto a dar nuestro punto de vista, y gracias por esta oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Hugo Contreras, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local. Ahora toca el turno para escuchar el posicionamiento del diputado Ismael del Toro, coordinador de Movimiento Ciudadano. Miren, primero, en general, creo que tenemos que actuar con una óptica o desde una lógica de responsabilidad y lo que nos corresponde como poder legislativo, y también como integrante de Movimiento Ciudadano. Yo me quedaría como una calificación general respecto al trabajo de este primer trienio del Ejecutivo, con lo que los ciudadanos manifestaron a través de su voto el pasado proceso electoral, que evidentemente fue en medio del periodo constitucional de este gobierno. Una calificación contundente, una calificación muy clara de la visión que tienen los ciudadanos, que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque si bien hay una buena agenda descrita en el papel de buenas intenciones, de proyectos por realizarse, hoy a la mitad del camino no vemos que esos proyectos se estén materializando, y en estos temas que señalas creo que son los más sensibles para la ciudadanía, y lamentablemente no vemos avances. Podremos ver números que nos presenten en el documento y en la lectura del mismo respecto a la visión que tiene el Ejecutivo de cómo ha ido cumpliendo con estas agendas, pero tú preguntas a la percepción de los ciudadanos, pues no se puede hablar de ningún avance en el tema de movilidad. Por más que se esté construyendo la línea 3 del tren ligero,
los camiones, las rutas, los accidentes, el cobro, el trato de los choferes, la movilidad no motorizada. Todavía no se ve ningún avance en una agenda que fue prioritaria desde el primer día de gobierno del Ejecutivo. Si hablamos de medio ambiente, pues a lo mejor se pueden decir algunos adelantos, algunos buenos proyectos, pero pocas acciones contundentes, siendo un tema también de toda la sensibilidad. Siguen los rumores alrededor de la Secretaría de Medio Ambiente si está más metida en asuntos de intereses particulares que en los intereses de la gente. Entonces, pues tampoco veo que haya habido un avance. En materia de salud, pues creo que un déficit de muchos años que tiene el Estado de Jalisco, la escasa atención, un tema que si nos vamos a un ejemplo claro, en Mezquitic, en la zona wixárika, se ha hablado año con año, sexenio tras sexenio, de llevar atención de salud a este lugar tan apartado del norte de Jalisco. Me recuerdo que incluso con proyectos federales fue otro de los temas, dijeron que iban a atender, que iba a haber helicóptero ambulancia, que iba a haber una clínica, que iba a haber atención a nuestros jaliscienses del norte del estado, y no vemos que vaya ningún avance. Si hablamos de empleo, estoy seguro que habrá números que digan que este año fue el de mayor crecimiento en número de trabajos conseguidos por jaliscienses, pero también habrá que ver la consecuencia posterior, que fue que esas plazas que se crearon también hoy tendrán que dar cuenta que ya dejaron, cuando menos el 40-50% de esas plazas que se habían creado ya dejaron de tener efectos. Es decir, el avance en números no va a significar la percepción y el impacto directo de los ciudadanos, y no se hable si estamos pensando en la economía de los jaliscienses. Bueno, escuchábamos a Ismael del Toro hablando precisamente de distintos temas, es la posición de Movimiento Ciudadano. Y para continuar con este ejercicio de análisis respecto a este tercer año de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, nos acompañan aquí en el estudio la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de medio ambiente. Raquel, bienvenida. Gracias, buenas noches, Carlos Enrique. Y Alfredo Sánchez, él es periodista especializado en temas culturales. Alfredo, buenas noches. Hola Enrique, hola Carlos, Raquel, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, si quieres comenzamos con las damas. Raquel, tu primera intervención, tu opinión general respecto a este tercer año en materia de medio ambiente. Bueno, yo celebro una cosa, que haya dicho antes de terminar la agenda verde, ¿verdad?, como algo importante. Pero realmente aquí tenemos del discurso, ¿verdad? Todo el mundo te habla de medio ambiente de manera favorable, pero cuando tú este discurso lo traduces en acciones, decisiones, leyes, instituciones, presupuestos, monitoreo, evaluación, etcétera, pues entonces es donde se empieza a ver qué tan real es el discurso con lo que es una política pública del Estado de Jalisco en los temas de ambiental. Me parece una primera reacción que yo tengo que cuando Aristóteles asumió la gubernatura, él hizo compromisos con los ciudadanos. Desde aquel entonces, los primeros 10 y luego los 60, ustedes se acordarán que entre esos compromisos estaba tema Capulín, sí, sanear el río Santiago y defender la biodiversidad del estado, 10 metros de áreas verdes por habitante, expropiar la primavera, ¿verdad? El tema de cambio climático y ahorita no recuerdo qué otros, pero me parece así como que son los más emblemáticos, ¿verdad? Un impuesto verde también, ¿no? Exacto, a los automóviles. A los automóviles, exacto, que va asociado a todo el tema de cambio climático, exacto, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en esas promesas, primero 10 compromisos que hizo de campaña con los ciudadanos y los refrendó incluso en públicamente, pues nos vamos primero por el tema Capulín. Realmente, si desde que entró él hubiera tenido clara una política de cómo abordar el tema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, en su colindancia y dentro de de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico con la del Río Verde, pues hubiera tenido una política clara a seguir, y tomando en cuenta que son 3 años atrás que la presa del Zapotillo se siguió construyendo hasta tenerla hoy casi a los 80 metros como era el proyecto original que fue evaluado ambientalmente. Entonces, en este tema ya no pasó nada.
Incluso si tú entras a la página de la CEMADET, vas a ver que hay un proyecto, a mí me parece interesante, pero que viene a legitimar lo que ya se está haciendo. Y una decisión tomada del gobierno de Jalisco de que la presa continúa, porque hizo un convenio con organismos internacionales que vienen a hacer una especie de reordenamiento del Río Verde y hacer trabajo con la gente. A mí me parece, en términos generales, legitimar una decisión ya tomada. Entonces, este punto, pues ya lo dejamos atrás. Si nos vamos a los 10 metros por habitantes de áreas verdes, que es lo que recomienda incluso la Organización Mundial de la Salud, pues vemos un déficit en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros vemos cómo con resoluciones del TAE se vienen abajo, se pretende sustraer del área del bosque de los Colomos, pues buenas hectáreas de bosque. Vemos cómo el problema de la barranca insiste en mandar las fiestas feriales al Parque Natural Huentitán, cuando son espacios que sin duda alguna, si algo refrendan, son estas áreas verdes que tanto necesita la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿cómo va a lograr esas 10 hectáreas por habitante cuando la política o las intervenciones, porque yo creo que no hay política ambiental en Jalisco, más bien las intervenciones y decisiones van orilladas en otro sentido, donde los ciudadanos perdemos áreas verdes? Como bien lo decía hoy, incluso en un artículo que le leí a Gabriel Torres, ¿no? Pues cómo te explicas que todo el mundo se rasgue las vestiduras por las firmas cuando uno de los responsables, me parece a mí, es el propio gobernador. Si hablamos de quién es el propietario de el bosque de los Colomos, pues es el gobierno del Estado. El gobierno del Estado compró esta área tan importante. Entonces, ¿a quién le toca defender esta propiedad? Vamos a un corte y seguimos platicando sobre el tercer informe de gobierno. A Aristóteles Sandoval le tocará a Alfredo Sánchez dar su posición en torno al tema de cultura. Continuamos con este programa especial con motivo del tercer informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Hemos hecho un análisis, también hemos tenido intervención plural de las distintas fracciones representadas en el Congreso local. Ahora toca el turno al coordinador de la fracción del PAN, Miguel Ángel Monraz. Bueno, en materia de seguridad ha sido un fracaso la propuesta del gobierno del Estado. El mando único no ha permitido brindarle mayor seguridad a quienes vivimos en este estado. Se han incrementado las quejas en contra de la Fiscalía y por eso nosotros hemos hecho un llamado al gobierno del Estado a que redoble los esfuerzos, que se coordine con los municipios para tener estrategias que permitan brindarle mayor seguridad a nuestras familias. Es un fracaso total la seguridad y el mando único en nuestro estado. Medio ambiente, bueno, es fallida también la estrategia del gobierno del Estado, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Lo hemos visto en los últimos días, una estrategia mediática con el tema de los colomos, una estrategia jurídica y políticas públicas que permitan al Estado conservar sus áreas verdes. En materia de salud también hemos visto que no se han invertido los recursos suficientes. Vimos cómo los hospitales civiles del Estado en el pasado presupuesto tuvieron que hacer ajustes para terminar un año complicado, un hospital que le brinda atención no solamente a los jaliscienses, sino a la región occidente de nuestro país. Creo que hay mucho que hacer también en materia de salud en ese sentido. Se le brindaba 0% de aumento de incremento a los hospitales civiles. La salud de nuestro estado ha vivido momentos críticos, pero creo que se puede hacer en esa materia un esfuerzo por parte del gobierno del estado. Movilidad, bueno, ha sido también otro fracaso del gobierno del estado. Se le han otorgado reformas en este sentido. Se creó una nueva ley de movilidad que propuso el gobierno del estado y no vemos que las rutas del transporte público se han
eficientes, el reordenamiento del transporte tampoco ha llegado, la aplicación de la ley en este sentido tampoco se ha dado y bueno, siguen siendo socios los sindicatos del gobierno del Estado en un sentido donde son cómplices y no se resuelve la movilidad de nuestro Estado. En materia de empleo, bueno, también en los últimos meses se perdieron 13,000 empleos. Los números económicos que da el gobierno del Estado, donde se dice líder en exportaciones, compramos más de lo que vendemos. Ahora sí que se están magnificando algunas cifras por parte del gobierno del Estado precisamente para no hablar de temas que le duelen a la sociedad, como es la generación de empleo, pero sobre todo empleos bien pagados y bien remunerados, un salario digno que le permita a quienes viven en este Estado vivir de manera digna. Yo considero que en estos rubros que tiene que ver con seguridad, con medio ambiente, con salud, con empleo, han sido un fracaso las políticas públicas por parte del gobierno del Estado. Nosotros seremos una fuerza política responsable que apoye aquellas condiciones que le brinden mayores certezas y mejores condiciones de vida a quienes vivimos en el Estado, pero también seremos muy críticos cuando falle el gobierno del Estado, como es en este caso. Alfredo Sánchez, el tema de cultura. Bueno, hace un momento decía Hugo Contreras, el coordinador del PRI, que había que tratar de ver el lado positivo de las cosas con relación al mensaje del gobernador. Yo creo que lo que hay que tratar es de ver la foto completa, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay muchas asignaturas pendientes en el ámbito de cultura, como en todos los demás, como ya se ha comentado, y que pues no fueron comentadas o fueron comentadas muy parcialmente por el gobernador en su mensaje. Por ejemplo, en cuanto a asignaturas pendientes, hay varias instituciones que están ligadas a la Secretaría de Cultura que pues se han visto en un conflicto, en una crisis muy fuerte en este último año. Por ejemplo, el caso de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con una reestructuración que se ha pretendido hacer de manera bastante unilateral y que ha provocado una serie de problemas laborales al interior y que todavía no se terminan de resolver, ¿no? Está, por ejemplo, el caso también muy sonado últimamente del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, por supuesto, claro. que depende de la Secretaría de Cultura, está adscrito ahí, y que también en las decisiones que se han tomado últimamente ha mostrado pues cuál es la visión que tienen respecto de los medios públicos y de un medio cultural o de los medios culturales, como siempre han sido tradicionalmente tanto el canal de televisión como las estaciones de radio. Afortunadamente se dio marcha atrás a un convenio que a todas luces era absurdo para un medio público, y en ello quizás haya tenido que ver la Secretaria de Cultura porque ella estaba en contra, según nos comentó a nosotros en una entrevista de ese convenio. Pero bueno, eso muestra una visión, ¿no? Una visión que se tiene sobre este tipo de cosas. Y por otro lado, otro asunto es el del Instituto Cabañas, que también pues ha resultado complejo, puesto que no tiene el presupuesto suficiente ni siquiera para el mantenimiento del propio edificio, que es patrimonio de la humanidad, y donde todavía no se han generado, desde mi punto de vista, proyectos suficientemente importantes, por lo menos en el último año, como para atraer un público grande, como para constituirse como lo que podría ser, ¿no? Que es uno de los edificios más importantes y las instituciones más importantes del Estado, ¿no? Se refirió el gobernador particularmente a 3 asuntos en materia de cultura en su mensaje. Uno de ellos es un programa que creo que es un programa loable, que es este que se llama ECOS, Música para el Desarrollo, que se han estado creando orquestas en diferentes lugares del Estado y también en la zona metropolitana, en colonias particularmente vulnerables, y que, bueno, han contribuido, habrá que evaluar hasta qué punto, a integrar a jóvenes y niños a otro tipo de actividades que los alejen de cuestiones relacionadas con la delincuencia, ¿no? Y el otro tema que tocó también fue el del aumento hasta el 1%, dijo que del presupuesto, cosa que hacía mucho tiempo que no se daba. Esto es loable, pero también hay que decir, por otro lado, que igualmente ha crecido la burocracia cultural de manera importante. La secretaria de Cultura hace poco me comentó en una entrevista que esto se debía a cuestiones administrativas que venían desde el gobierno federal, a los nuevos programas y las nuevas exigencias administrativas que requerían mayor cantidad de personal y que por ello había aumentado la burocracia, ¿no? Pero pues el hecho es que no nada más
es importante que aumente el presupuesto, sino también cómo se va a aplicar. Y si se va a aplicar fundamentalmente a salarios, pues entonces no tiene mucho chiste, ¿no? ¿Ya en el presupuesto 2016 va a ser el 1%? Pues eso... Que son 900 millones de pesos, más o menos. El 1% serían 900 Serían 900. Yo todavía tengo mis dudas, porque yo había leído que andaba por el orden de los 500 millones, y tanto, que serían ¿no? 0.6, Entonces sería un poco menos. Y tengo entendido, porque en esta entrevista que les comento con la Secretaria de Cultura, comentamos el asunto del 1% y ella no me lo afirmó. Entonces creo que todavía no le llegamos. Habrá que revisar ese punto. Sí, ahora me llama la atención, Enrique, Alfredo, en cómo en ocasiones los gobernantes suelen decir que van a invertir o destinar más recursos para fortalecer el tejido social, suelen decir, ¿no? Y uno de los elementos que mencionan es la cultura. Sí, claro. Preguntaría yo, ¿el 1%, aún el 1%, es suficiente para este tejido social? No, digamos, el 1% es la cantidad mínima que recomiendan las organizaciones internacionales, ¿no? Es el mínimo, que nunca se ha tenido, por cierto, o hace muchísimos años que no se ha tenido en Jalisco, ¿no? Entonces, digamos que sería el mínimo, pero por supuesto que no es suficiente. Para restablecer el tejido social y se necesitan muchas más cosas, no solamente invertir un poquito en cultura, ¿no? Claro. Raquel, y tú mencionabas el tema de Temaca. ¿Qué ha sucedido con este tema? ¿Crees que fue una promesa que hizo el gobernador y que al final no le tocaba porque era un tema del fuero federal y que por lo tanto no tenía por qué meterse ahí? ¿O crees que realmente el gobierno del estado ha estado a favor de este proyecto? Fíjate que yo aquí le doy el beneficio de la duda. Yo creo que el gobernador, cuando prometió el tema de la presa del Zapotillo, pues lo hizo así como que en un arranque de sensibilidad. Exacto, ¿no? Y que la gente de ella lo tomó muy en serio. Él fue y refrendó el compromiso. Ciertamente esta presa está promovida por la Conagua, ni siquiera por el gobierno del estado de Jalisco. La Conagua es la promotora de esta presa, donde está la reserva de Jalisco y está la reserva de la ciudad de León, Guanajuato, de las dos zonas metropolitanas. A mí me parece que aquí, que es lo que nos toca como ciudadanos, como gobernador, etcétera, pues más que nada estar atenta de la equidad proporcional de las reservas del agua que nos tocan tanto a León, Guanajuato, como a Jalisco, porque si no ahí entramos a otro tema de rebote que él menciona en su mensaje, que es el tema de la productividad de los altos. O sea, si esta embalse no cuidamos el agua del Río Verde que corresponda a los altos de Jalisco y no hay una medición efectiva de proporción de 2:1, más de 2:1, pues entonces quienes van a perder, pues va a ser Jalisco, ¿no? En soberanía hídrica. Y nuestros agricultores, además de los habitantes que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, porque se supone que ahí está la reserva de agua para esta metrópoli, ¿no? En el Río Verde, junto con León, 139 versus 360 y tantos millones de metros cúbicos. Entonces, a mí me parece que aquí falta una política pública, como efectivamente ya lo apuntaban los comentaristas que nos antecedieron. O sea, no hay políticas en medio ambiente. ¿Cómo? Tenemos un gobierno muy reactivo. Se mueven los pesos en cajita y hay que responder. La universidad da una opinión, no nos gusta, no los dejamos entrar. Crean instituciones. A mí me parece muy bueno cuando lo creo, el Consejo del Agua, por ley y todo, con recomendaciones vinculantes. El observatorio, ¿no? El observatorio, y no los toma en cuenta. Se la pasan dando recomendaciones que quien los creó no los toma en cuenta. Nos dice, voy a defender la biodiversidad, y sigue con el proyecto Razalán, en 2 sitios Ramsar, Chalacatepec y Cholaparamar, en la costa de Jalisco. Entonces, a mí me parece que no tenemos política ambiental. Eso es lo preocupante. Si tuviéramos una política ambiental bien definida, con diagnósticos, con programas, con leyes, con instituciones, con presupuesto, con monitoreo, con control social, mira, estaríamos en otro escenario. ¿Qué es lo que yo rescato aquí,
un poco como dice mi compañero. A mí me parece que lo que yo rescato es que, por ejemplo, las juntas intermunicipales que se crearon antes en los sexenios pasados, pues las hayan seguido fortaleciendo. Me parece que estos son buenos instrumentos de gestión a nivel de cuencas y agua en territorio. Pero de ahí a otros aspectos que tengamos que ver, pues vemos que los conflictos ambientales ahorita es el indicador más fuerte que nos dice que si hay política no está funcionando. Muy bien, tenemos que hacer otro corte. Vamos a escuchar el posicionamiento de la fracción del PRD, la diputada Mónica Almeida. Bueno, la fracción del PRD para esta glosa tenemos el interés de hacer una evaluación que en conjunto con expertos, algunos investigadores, académicos, miembros de organismos participativos, nos puedan ayudar a hacer un balance, un análisis a través de cada uno de las seis dimensiones del Plan de Desarrollo Estatal. Queremos contribuir de una manera propositiva, hacer un análisis crítico. Reconocemos que los problemas que vivimos en la sociedad no pueden estar analizados ni resueltos desde una visión única y sin un acuerdo, una colaboración, la cooperación entre los distintos poderes. Tenemos esa conciencia de que requerimos cada día impulsar la participación propositiva, y para esta glosa vamos a instalar vamos a convocar algunos grupos de trabajo que en cada uno de los temas de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, del empleo, de cada una de las dimensiones que como jaliscienses estamos interesados, para al final de esta evaluación y este análisis emitir un documento, un documento técnico, académico, que nos permita hacer propuestas concretas. Estamos en la Junta de Coordinación Política ya dialogando sobre las posibilidades de que hagamos en conjunto este tipo de estudios, sobre todo apoyando a los órganos técnicos de cada una de las comisiones legislativas, quienes tienen la atribución y la responsabilidad de apoyar a cada uno de los diputados. Queremos hacer énfasis en el PRD en analizar la metodología presupuestal con la que la Secretaría de Planeación impulsó la propuesta de ley de ingresos y egresos 2016. También queremos hacer una evaluación muy particularmente de los programas y los proyectos, identificar bajo la metodología del marco lógico, que así está definida, que como fue esta planeación presupuestal que el gobierno del Estado, con el que el gobierno del Estado ha venido trabajando. Nosotros en la fracción del PRD, mi diputado compañero Saúl Galindo y todo nuestro equipo vamos a promover esta evaluación desde la metodología, los programas, los proyectos, cómo está financiado, en qué tipo de jerarquías, en las estrategias de resolución, por supuesto, de todas y cada una de las problemáticas de los jaliscienses. Queremos aportar en una visión de cooperación. Bueno, ahí está la posición de la fracción del PRD con la diputada Mónica Almeida. Alfredo Sánchez, respecto al tema de cultura, muchas cosas todavía por analizar del documento que viene. ¿Con qué te quedas de esto? Habría que revisarlo. Yo lo que diría es que todavía se siente que hace falta mucho de participación cultural, sobre todo en el interior del Estado. Seguimos siendo un Estado muy centralista, donde aquí en Guadalajara, en su zona metropolitana, se concentran los recursos, se concentra la infraestructura, los programas. ¿Y qué pasa en el interior del Estado? Creo que si lo más que pudo presumir el gobernador es este programa ECOS, pues es muy poco, porque él mencionaba que se ha atendido a 1,649 niños con este programa en todo el Estado. Pues digo, realmente es una población que, si bien puede ser importante, pues todavía no es significativa numéricamente con lo que significa el Estado, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho todavía por ahí, ¿no? Invertir infraestructura en el interior del Estado y programas que realmente integren a toda la... Y como tú dices, ¿no? Si se va a incrementar el presupuesto para cultura, que vaya en programas específicos, claro, en actividades culturales y no en la burocracia. Sí, que no sea para salarios, ¿verdad? Sobre todo eso. De quién sabe quién, ¿no? De quién sabe quién. Exacto, también, porque bueno, luego...
Hay que ver eso. Raquel, un último comentario. Pues yo me quedo con dos cosas. Tal vez el tema ambiental ahorita sea de los más álgidos que tenemos dentro del estado de Jalisco. La zona metropolitana es muy privilegiada. No tenemos una política de costas que vaya a proteger todo lo que son humedales y manglares. En fin, yo insisto que no tenemos una política ambiental en Jalisco. Mas, sin embargo, sí quisiera rescatar que estamos a 3 años, que estamos a la mitad y que es un buen tiempo para aceptar esta visión crítica del estado del arte y poder enmendar las políticas públicas en la otra mitad del sexenio que le queda al gobernador. Yo creo que si él es proclive de veras a si crea ciudadanos dentro, consejos, comités, participación y controles sociales dentro de las políticas públicas ambientales, sin duda alguna debe estar abierto también a que las recomendaciones que se dan sean vinculatorias. Y no como parecía ser esta ley de repente con tanta participación ciudadana y tantos instrumentos de participación, que uno pensaría, bueno, ¿será que perdió toda la zona metropolitana de Guadalajara o qué pasó ahí? ¿No? Entonces, a mí sí me preocupa que siga siendo oídos sordos a toda esta conurbanización que es de las más grandes de la República, la más importante, y que entonces tiene ecosistemas muy vulnerables al cambio. Costas, biodiversidad, áreas naturales protegidas. Y que los municipios también tienen una labor. Y si nos vamos a las regiones, como bien lo dice Alfredo, las regiones están tronadas. Las 13 regiones del estado de Jalisco, que en sus compromisos prometió fortalecer, impulsar el desarrollo, la verdad no tienen ni las capacidades técnicas, económicas, a veces ni de recursos humanos. Vaya, las más fortalecidas pues son las ciudades intermedias, medias, exacto. Entonces, muy bien, Raquel, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y continuamos en este ejercicio, en este programa especial con motivo del tercer informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Bueno, continuamos con este ejercicio en este programa especial con motivo del tercer informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Hemos escuchado la posición de las distintas fracciones representadas en el Congreso local. Ahora toca el turno al diputado Enrique Auri de Castro Palomino. Él es representante, el coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, el tema de seguridad es un tema que se vive a nivel nacional. Es un tema que se está trabajando, un tema en el que se ve un estado preocupado y por eso vengo llegando de una reunión de seguridad nacional donde se está viendo todos los puntos para poder combatir el crimen organizado, el asalto. Y bueno, lo bueno es que estamos coordinándonos, que estamos trabajando, pero siempre va a haber algo que termine de afinar el tema de seguridad. Nunca hay que dejar de echarle ganas, de trabajar en conjunto los tres poderes para poderle dar esa seguridad a las familias de nuestro estado y a las nuevas generaciones. En el tema de medio ambiente es un tema que la ciudadanía, pues muchos pensaban que es nada más el ambiente, es plantar arbolitos, cuando nos damos cuenta que no. Es un pulmón que tenemos que cuidar día a día y es un tema en el que el Estado, el gobernador del Estado, licenciado Jorge Aristóteles Sandoval, el maestro, gobernador constitucional de nuestro estado, se ha preocupado, ha asignado en este nuevo presupuesto para el cambio climático, para poder combatir que sigan lastimando el tema ambiental. Y bueno, el tema de salud es un tema que para nosotros es prioridad. El Estado ha tenido problemas en los hospitales civiles y yo creo que siempre hay que estar aportando y ayudando. ¿Para qué? Para que le podamos dar esa
seguridad a la ciudadanía, de salud, que se le va a cuidar, que se le va a dar una prioridad, y en el tema de empleo generar el tema de empleo para la ciudadanía que sea para todos, para las madres solteras, y que no carezcamos de eso, de empleo, que todo pueda ser en todos los sentidos, tema de educación, de movilidad, de salud, de medio ambiente, de seguridad, que no falte el tema de movilidad, nos vamos modernizando. Estamos por sacar la famosa ley Uber. Ves cómo las obras del gobierno del estado van avanzando. Ya cada día falta menos para poder inaugurar esas obras de movilidad. Y bueno, las reformas que se han venido haciendo para utilizar más bicicletas, para que el tema de motos sea un tema ordenado, y todo lo que sea afinar y todo lo que sea en beneficio del ciudadano jalisciense. Vamos a estar trabajando las mejores leyes en el Congreso del Estado para darle esa certeza y esa seguridad a la ciudadanía. Bueno, escuchamos a Enrique Aubry. Enrique Aubry es integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Sorprendentemente no fue el coordinador Carlos, sino más bien Omar Hernández, y es actual presidente del Congreso. A él le tocó recibir el informe de gobierno el lunes por la noche. Y decir que pues, el Partido Verde forma parte de la coalición de gobierno, Carlos, y por lo tanto entiende que el gobierno de Aristóteles Sandoval es también un gobierno de la coalición PRI, Partido Verde, y por lo tanto vemos el comentario claramente defendiendo muchos de los temas de la administración de Aristóteles Sandoval, incluso metiéndose algunos de los temas del Partido Verde, como por ejemplo el medio ambiente, ¿no? Muy bien. A ver, en términos globales, Enrique, hemos hecho un análisis con nuestros compañeros, pero a ver, tú tienes aquí varios apuntes y todo, ¿con qué quisieras que siguiéramos? Yo creo que, no sé qué opines, Carlos, pero al final es como cualquier informe, como cualquier mensaje de informe, tiene puntos positivos y puntos negativos, ¿no? Yo diría que es innegable que hubo una producción de empleos muy importante en Jalisco, 71,000 empleos, pueden ser precarios, pueden ser empleos mal pagados, pero al final 71,000 empleos creados con salarios que no son los mejores, pero al final se crearon estos 71,000 empleos. Creo que el gobernador, y esto prácticamente tuvimos coincidencia en todas las mesas, en materia de seguridad, introduce el elemento de los homicidios como uno de los puntos que no le gustaron de este 2015, un aumento de 15%, hace poco hincapié en los otros, digamos, indicadores positivos que también hay, como por ejemplo la reducción de secuestros, que lo dice, pero tampoco le lleva demasiado de su informe. Y en general yo diría, Carlos, que es un mensaje, pues por supuesto al final el gobernador lo que hace es defender 2015, defender la mitad de su mandato, y que al final la crítica tiene que venir de la oposición, de los medios de comunicación, de sociedad civil, que es en realidad el contrapeso, ¿no? al gobierno del Estado. Ahora, yo te preguntaría, el ejercicio mismo de haber hablado 15 minutos, sí. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿era preferible hablar 15 minutos a los 40 o 50 que era el mensaje? Digamos, eran los riesgos de solamente hablar 15, quedarte corto en muchos temas, sí. No profundizar en algunos, no dar la estadística de este resumen que lo decía Gonzalo Sánchez que pretendían hacer, que creo que se quedó corto, ¿no? Mira, tiene, yo diría, sus partes positivas y negativas, Carlos. La parte positiva es que creo que centra muy claro el tema que quiere colocar sobre la mesa, ¿no? Que es el tema de la innovación, la competitividad y todo lo que tiene que ver, que por cierto no lo nombra con claridad, con Ciudad Creativa Digital y todos sus debates, ¿no? Creo que a nadie le quedó duda de que el gobernador coloca la innovación como una de sus apuestas fundamentales de aquí a 2018, y como lo dijo creo que Rubén Martín acertadamente, reemplaza a Bienestar como la principal línea de gobierno. Sin embargo, al hacer un informe o más bien un mensaje de 10 minutos o de 15 minutos, lo que hace es que hay temas que no puedes tocar a fondo y que son fundamentales. Por ejemplo, y nos recordaba mucha gente a través de redes sociales, que no dijo una palabra de salud, por ejemplo, ¿no? Es un tema fundamental y que está muy vinculado al Estado. Habló de otros temas, pero salud prácticamente no lo tocó. En momentos en que hay una crisis, por ejemplo, el Seguro Popular, el tema del de Hospital emergencias. Civil, exacto. Hay muchos temas y en realidad no toca, y bueno, ese es el riesgo de un discurso de 10 minutos. Ahora, como tú bien dices, hay ángulos, matices. Por ejemplo, haber salido a dar un mensaje, así sea de 10, 5 o 15, en momentos en que se había suspendido esta situación por este accidente en el que él se vio involucrado, habla también de que el gobernador está ahí y que no hay una ausencia. También bueno, ese yo creo que es el punto fundamental, ¿no? Claro. Yo creo que el haber, siendo que el gobernador salió apenas hace algunas horas,
se le dio la luz verde para salir del hospital y que dé su mensaje, nos habla de que el gobierno también quiere dar o quiere dejar en claro que no hay ingobernabilidad, que el gobernador del estado está bien y que está perfecto en sus capacidades, incluso la imagen lo deja claro, ¿no? El gobernador está perfecto. Y bueno, yo solo para tocar el otro tema, creo que tampoco pudo profundizar, Carlos, en el tema de la educación. Hizo un vínculo y lo relacionó con algunos indicadores de la OCDE, donde dice que Jalisco sale bien parado en materia de esta evaluación que hace este organismo internacional, pero creo que no se metió a fondo cuando sabemos, por ejemplo, Carlos, que a nivel nacional el tema de la educación es pues, prácticamente el tema fundamental de 2016, ¿no? Sí, realmente es impresionante que no lo haya tocado, aunque como bien dijimos, se trata de un formato muy breve. Era muy pequeño el espacio para haber abarcado tantos temas, aunque me parece que debe haber sido, incluso si hubiera abierto con este tema, estaría bien. Sí, y el caso que también lo platicamos con Hugo Contreras de haber señalado con claridad la iniciativa de participación democrática, lo que también por lo menos a mí me deja en claro es que el gobernador hará de su relación con el Congreso un punto fundamental de 2016. Yo hubiera pensado que las reformas que fueron movilidad, la fiscalía, ya habían sido las reformas definitivas y que 2016 iba a ser un año sobre todo de gobernar y administrar. Y creo que no, creo que el gobernador con este tema de la participación democrática lo que dice es que se va a meter a negociar directamente esta iniciativa. Y yo rescataría de la mesa de análisis que hemos tenido aquí una parte fundamental que fue la que dijo Raquel Gutiérrez Nájera. Sí. Este fue el tercer año, es la mitad de la administración. Sí, ojalá que el gobernador tenga la amplitud de criterios para entender y ser autocrítico y aceptar que le quedan 3 años apenas para enmendar lo que tenga que hacer y sobre todo escuchar a Enrique. Y del caso de Alfredo y de Raquel estoy de acuerdo contigo, los dos dijeron no hay proyecto en estas dos materias, medio ambiente y cultura, y creo que eso es fundamental. Bueno, pues prácticamente estamos terminando el programa. Gracias, Enrique. Carlos. Fue un ejercicio realizado como siempre al estilo de Señal Informativa. Cada vez que requiramos vamos a regresar con este tipo de ejercicios, el espacio que sea suficiente. En esta ocasión no hubo una tercera emisión de Señal Informativa, pero valió la pena para realizar este ejercicio. Muchas gracias y muy buenas noches. Programa especial